Estamos en línea con Raúl Padró. Buen día, Raúl. Buen día, Hugo. Se escucha muy flojo, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ver ahora cómo mejor. Estamos. Ahí sí, Bueno, sí, te escucho bien. Raúl, Día, yo decía que vos tenés una impronta dentro del campo político, que la hemos visto, que siempre llegás a esos puestos, a esos lugares, que los tomás como un puesto de lucha, a través de la decisión de la gente, de los nacionales, de los compatriotas. Están esos cargos, ¿no? Para servirlos y no para servirse. Bueno, lamentablemente en los últimos años, por culpa de una legislación vetusta y que no representa la voluntad colectiva del pueblo, tenemos que llegan a los cargos legislativos, que deben ser cargos de representación pública, de defensa de los intereses populares, claro, mayoritarios de la comunidad, colectivos de la comunidad. Llegan personajes que no los conoce nadie, que no representan a nadie y que solo trabajan en beneficio personal, como la mayoría de los diputados actuales y los senadores, todos tipos que no los conoce nadie, que están por producto de la dedocracia y la plutocracia, del poder del dinero, la riqueza, y del dedo de los poderosos, que los ponen porque son elementos serviles, funcionales, verdaderos comodines a los intereses espurios de todos estos miserables. Ahora, y así es que estamos en esta situación trágica en la Argentina, ¿no? Bueno, vos que recién hablabas de la pandemia y de la cuarentena, sí, y parte de esta estrategia científica, decía yo, ¿no? Porque sí, de ciencia no tiene nada, en contradicción con el discurso del presidente que nos desgobierna, Alberto Fernández. Presidente, ahí tenés por una trampa electoral también, porque ¿a quién representa Alberto Fernández? Bueno, esa era mi pregunta, Raúl. Vos que siempre militaste en la capital federal, digo que siempre militaste, que siempre tu convocatoria a los compañeros para que te votaran fue de capital federal. ¿Esto es consecuencia de no haber tenido un candidato que exprese dentro del movimiento nacional, dentro del peronismo, un presidente? Bueno, si no hay más internas, todo a dedo se pone todo a dedo. Nosotros antes éramos producto de una interna que era fragorosa, de lucha, de enfrentamiento, de debate de ideas. Claro, y donde había que exhibir una trayectoria, un aporte social. Muy rico todo de la eso. Capacidad, la honestidad, la militancia. El compromiso. El sacrificio. El compromiso. No, son puestos a dedo, nadie conoce quién llega, quién va, quién no va. Son los candidatos de los comodines de Cristina o de Néstor Kirchner en su momento, de todos estos miserables que vinieron a destruir el movimiento nacional y por consecuencia inmediata le generaron un grave problema a la nación argentina, ¿no? Porque tenemos desgobiernos, de mercenarios, producto del dedo, como recién señalaba, que no representan otros intereses que los negociados, la corrupción, y la decadencia en que estamos sumidos. Ahora, sí, la salida, Raúl, en todo esto, porque estamos escuchando detenidamente, y siempre hacemos hincapié en esto, ¿no? Ahí había publicado alguien otro día en las redes, Raúl Padró, al que jamás le pudo ganar. Se hacían referencia a qué personaje. Y Alberto Fernández. Nunca te ganó en Capital, ¿no? No, ellos no pueden ganarle a nadie si no tienen nada. Casualmente ayer trató de improvisar un acto ahí en contradicción con la ciudadanía que se expresaba en Olivos, en la quinta presidencial. Un tipo que es el secretario privado de él. Este tipo yo lo conozco bien porque él ingresó a la militancia política desde mi estructura. Se llama Claudio Ferreño. Ajá. Era mi chofer en la legislatura, mi chofer, sí. Un tipo sin ninguna formación política, que venía del radicalismo, que además no tenía militancia, era un empleado vulgar y corriente. Ahora resulta que este Ferreño era policía, había sido exonerado de la policía por una cuestión de un homicidio, y estaba como chofer en la legislatura. Además es hijo del secretario privado del general Ramón Camps, de un represor, ¿no? Estos que hablan de derechos humanos, que se llenan la boca hablando de los derechos humanos y las libertades cívicas. Bueno, el secretario de Fernández es hijo del secretario privado del general Ramón Camps, que tiene 20 homicidios, entre otros la muerte de Ana María González.
la que mató al general Cardoso en los tiempos de la guerrilla. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Fernández, a este personaje que tiene antecedentes penales, de puñaladas en la puerta del Club Platense de Buenos Aires, de patoteadas a Felipe Solá, que tiene de canciller ahora, este Ferreño lo está de presidente del bloque de legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el otro día han transgredido la ley nacional, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, relativo al tema del aborto, sacando una legislación que viola la Constitución, porque ellos no están facultados para instituir, y menos una cuestión tan grave como es la del aborto. O sea, siempre preocupados en cuestiones que nada tienen que ver con las necesidades existenciales básicas e inmediatas que está requiriendo el pueblo argentino en una situación tan dolorosa como la que estamos padeciendo. Y ayer armó ahí un grupo de patoteros en la puerta de la Quinta de Olivos, Ferreño, que es un tipo que no, de quinta categoría, que no tiene ninguna formación intelectual, política, para tener ninguna representación pública de ninguna naturaleza, porque no está preparado para eso. Es como si yo a un mudo le doy un título de gran tenor del Teatro Colón. Bueno, lo puede recibir, puede ser alabado, reconocido, pero cuando tiene que subir al escenario a cantar no va a poder cantar, porque es mudo. Y esto es lo mismo. Estos son los científicos de Fernández. Y así nos ha llevado hasta desastre. Ahora, Raúl, ¿cómo tomás esto? Porque realmente lo preocupa mucho, y creo que Guillermo Moreno muy inteligentemente dijo que él se referencia permanentemente con figuras del radicalismo, el hipismo, en los ideales del liberalismo de izquierda, todas estas cuestiones que hago, de peronismo nada. Pero sí lo dice inteligentemente Guillermo Moreno, la factura se la van a pasar al peronismo. Bueno, no, ya se la pasaron, al peronismo lo han semi-liquidado, el peronismo prácticamente no existe en la sociedad actual. Y el peronismo, salvo los que tienen la experiencia, el conocimiento empírico de lo que fue el ejercicio de la doctrina revolucionaria peronista y la transformación social, el común de la comunidad y sobre todo las nuevas generaciones de argentinos han recibido este mensaje nefasto de este personaje Fernández, que ahora Gioja le ofrece la presidencia del Consejo Nacional, la máxima autoridad de la estructura partidaria del Movimiento Nacional Peronista, a un tipo que está afiliado a otro partido, porque él forma parte de otro partido que casualmente se llama Parte, y que además un tipo que dijo que él es más hijo de la cultura hippie que de las 20 verdades del justicialismo, que además en plena campaña electoral se declaró liberal progresista y socialdemócrata en la nota que le hizo Jorge Fontevecchia, que la vio el país entero. La hemos visto, Raúl, la hemos visto y señala, yo a ver si te hago un poquito más de retorno a vos, y también señala que él mamó más de Bob Dylan que de Perón, digo, una cosa muy grave, ¿no? Digo, para alguien que se dice presidente. Lo de Alberto Fernández es un verdadero disparate y es un impresentable, un corrupto que tiene antecedentes de corrupción muy graves porque fue superintendente de Menem, y hay una denuncia de Roberto Guzmán, ya fallecido, en un libro Saqueo Asegurado, donde le imputa el latrocinio en contra del Estado argentino de 1.200 millones de dólares, a Elia Moroni, que ya lo puso de ministro de Trabajo. Entonces te quiero decir, lo de Fernández es realmente trágico para la nación argentina. Fernández es una mentira absoluta. Él dice que, por ejemplo, dice que es hijo de un juez, es mentira. El juez era el concubino de la madre, un tal Galíndez, que fue camarista, pero no es el padre de él. Fernández es el padre de él. No era ni juez ni abogado. Dice que es profesor universitario, nunca fue a concurso universitario, está puesto a dedo, no forma parte del cuerpo académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Todo lo de Fernández es trucho. Fernández fue diputado de Caballo y ahora habla de izquierda. Entonces, Fernández compartió lista con Elena Cruz, la defensora de Jorge Rafael Videla, y nunca dijo nada, se cayó la boca con Gustavo Vélez, por ejemplo. Gustavo Vélez es un tipo que es del Opus Dei, que debería ser católico, y comparte el gabinete con Vilma Ibarra, la ex concubina de Alberto Fernández, que está en la presidencia de la Nación.
ahora trabajando con ellos, con Bel y toda esta cría, que el Partido Comunista, ¿qué tiene que ver eso con el peronismo? Los Ibarra eran activos, militantes, comunistas, antiperonistas y gorilas, y las cosas que ha escrito a favor del aborto, y todas estas cuestiones cuando el peronismo es clarísimo. Perón tiene un opúsculo referido a la cuestión del aborto, que se llama Urge impulsar una enérgica política poblacional, y resulta que todos estos sinvergüenzas se han aprovechado de la ignorancia, de las necesidades extremas de algunos, y de las trampas de la justicia electoral, de la corrupción estructural que está padeciendo el Estado argentino para llevarnos a esta crisis, este caos que es realmente inenarrable y que no registra precedentes en la nación argentina. Raúl, y con respecto a esto, que la Cámara de Diputados, nosotros tenemos el cuadro ahí donde dice esto que habilita los laboratorios, incluso alguna, dice, vamos a leerlo, la Cámara de Diputados dio media sanción a: los laboratorios tendrán reserva absoluta, confidencialidad de los compuestos de la vacuna. Se les otorga inmunidad sobre los efectos adversos de la vacuna. Será obligatorio, tendrá penalidades y sanciones a aquellas personas que no cuenten con el calendario unificado de vacunación. ¿Cómo es esto? Y bueno, esto es el AMPA de la medicina y el negocio de la salud que representa Ginés González García. Ginés viene del Partido Comunista, totalmente. Nunca fue peronista. Sí. Nunca fue peronista. Duarte lo metió como ministro, allá por el 2003. Y después estuvo en la intervención de los gremios de la UOCRA y UTEDIC durante el proceso militar. Y aparte de la cantidad de irregularidades que ha cometido y los disparates con que ha manejado esta pandemia. La cuarentena más larga del mundo, y estamos séptimos u octavos en la tabla mundial de infectados y fallecidos. Un desastre. Estos tipos no han hecho nada bien, esto es un desastre, un desgobierno, un caos. Y la Constitución Nacional, en su artículo 16, dice que la condición para la función o el empleo público es la idoneidad, la aptitud, y estos tipos son ineptos, no son idóneos. Entonces se tienen que ir, hay que sacarlos a patadas en el trasero. No hay otro camino. Esto cada día que pasa nos estamos hundiendo en un caos que después será irreparable. Llevará verdaderas décadas recuperarnos de toda esta ruina económica, financiera, cultural, educativa, sanitaria, habitacional. Esto es un desastre. No tiene precedentes, te reitero. Ahora, Raúl, y lo de Ginés ni hablar. Vos sabés que Ginés dijo que acá la pandemia no iba a llegar. Bueno, vos sabés que hace un rato nosotros acabamos de pasar una nota con el coronel Pisolito, que la hicimos el 26 de febrero, y él precisamente hacía un relato de eso, lo que decían en aquella época, y vos lo decías bien, ¿no? Porque más allá de que uno pueda coincidir o no, cuando vos escuchás a alguien que ha estudiado, que conoce profundamente el tema, vos podés debatirlo o no. En lo que dice Pisolito es exactamente lo que se fue dando, cómo se desencadenó todo. Pero si ellos decían que acá no llegaba, por la latitud geográfica que ocupa en el planeta la nación argentina, bueno, y que si llegaba iba a llegar tardíamente, lo dijo Ginés. Todo esto está documentado, bueno, ahí todo lo que digo yo. Yo después acá te voy no a... hay valoraciones, escuchame Hugo, acá no hay valoraciones subjetivas, facciosas ni caprichosas mías. Todo lo que yo digo está todo documentado. Él dijo que era más, que esto se curaba con un té caliente o un mate cocido, y que le preocupaba más el dengue que el coronavirus. Y el 19 de marzo tomaron la medida, atendeme bien, de la cuarentena, y a los 10, 11 días, los primeros días de abril, sacaron 1,5 millones de los más vulnerables, de los jubilados y pensionados, a cobrar sin la distancia prudencial que corresponde para estos casos, sin barbijo, sin baños químicos, sin asistencia sanitaria en la vía pública, con ambulancias, como correspondía a 1,5 millones de personas, que hubo multitud de infectados y algunos muertos en consecuencia de esta política, de esta ruina que genera esta banda de corruptos, que lo único que les preocupa son los negocios públicos, con Sigman, con Pedro Can y toda esa cría, que a Pedro Can ahora lo ha propuesto este Ferreño casualmente desde la legislatura, como ciudadano ilustre de Buenos Aires, de la Fundación Huésped, toda esta banda de asaltantes que forman parte del negocio mundial de la fundación de George Soros, George Schwartzman, más conocido como George Soros, en su Open Society.
Entonces todo esto es una vergüenza y la gente debe tener conciencia plena de lo que está ocurriendo, porque realmente nos están llevando a una ruina que después será de muy difícil recuperación y los que van a quedar en el camino, consecuencia de toda esta irracionalidad y de toda esta corruptela sin límite. Raúl, bueno, para ver, ayer hubo un movimiento donde vos te dirigiste a la gente y les hablaba a la gente del movimiento nacional. Esta fuerza que vos estás convocando a toda esta gente que te ha votado en su oportunidad y que te llevó a estos lugares institucionales. Esta confluencia, esto es para una confluencia a reverdecer lo que es el movimiento nacional. Uno lo tiene que interpretar. Por supuesto, porque a ver, contalo. Hay que dejar las banderías porque ellos han confundido todo, han enfrentado al país y realmente vos fijate que en el gobierno actual no hay un solo peronista cumpliendo funciones. Acá hay que no es trotskista, es guevarista, el que no es castrista, stalinista, todo así es, o si no de la UCD, como Vudú, el señor Massa o el señor Bocio, o Daniel Arrocho, por ejemplo, que vienen todos de la UCD. Ah, sí, sin lugar a duda, bueno. Acá en Capital hasta han puesto a un israelí que formaba parte de la represión del ejército israelí en el año 2001, en la guerra de la Segunda Intifada, un tipo que dice que nunca fue peronista, que está adscrito al pensamiento de Agustín Tosco, que era un furibundo antiperonista con el que se enfrentaba permanentemente José Ignacio Rucci. ¿Quién es? Las personas mayores lo recordarán, Agustín Tosco. ¿Quién es? Un tipo de ideología de ultraizquierda. Bueno, Itaí Hackman, como puso importantes aportes en la campaña del PJ porteño, está como diputado nacional ocupando una banca, un tipo que no representa a nadie y que además no es argentino, es israelí. Y reitero, participó en la matanza de palestinos en la guerra de la Segunda Intifada en el año 2001. Entonces esto pone en evidencia de cuerpo entero lo que es esta banda de delincuentes que se han apoderado del movimiento nacional peronista y de sus instituciones del Partido Justicialista. Raúl. Como este otro Gioja, sí. Otro complaciente, un tipo que siempre ha sido funcionario en las mineras, la Barrigol. Bueno, así es la política que están haciendo en minería también. Raúl, esta convocatoria que estás haciendo vos, de lo que interpretamos nosotros y que decimos también de una línea histórica, ¿no? San Martín, Rosas, Perón, Irigoyen, digo, convocar al pueblo argentino a través de sus distintas líneas, sus distintos pensamientos que confluyen a ese pensamiento nacional, Raúl Scalabrini Ortiz, bueno, toda esta gente, ese amplio, hoy están dadas las circunstancias en el momento que está viviendo la gente para poder convocarla. ¿Cuáles son las herramientas ya para definir la nota? Lamentablemente es muy difícil. Te digo por qué. Porque la política actual la maneja el dinero. No es democracia esto. No es autoridad del pueblo y voluntad del pueblo. Perón decía, la democracia es el gobierno que hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el interés del pueblo. Exactamente. Y esto no es así. Acá lo define el dinero. Y lo que pasa es que la gran comunicación masiva y el lavado de cerebro lo hacen los medios de comunicación precisamente colectivos, masivos. Y estos responden al dinero, son parte del negocio. Entonces nosotros estamos desvinculados de la comunicación directa con las bases populares. Los que manejan el monopolio son toda esta cría de sinvergüenzas, como Massa y toda esta cría que estaban vinculados a Manzano, Tito, C5N, toda esta cría, todos los negocios que conocemos de un lado y del otro, que responden a intereses espurios, que no responden a las necesidades populares y al sentimiento nacional. Raúl. Entonces, esta es la gran dificultad, ¿no? La inconveniencia, lo dificultoso que resulta comunicarse masivamente con la población. Raúl, y el lavado de cerebro, el bombardeo permanente, una suerte de reeducación mental que padece la sociedad en general y en particular las nuevas generaciones de argentinos. Raúl, bueno, interesante cómo lo planteás desde el movimiento nacional, y queda pendiente eso que hablamos alguna vez, de charlar un poco del padre Castellani, al que vos me dijiste que lo conociste muy brevemente. Sí, lo conocí personalmente. Así que Leonardo Castellani Conte Pomi. Bueno, por eso vamos a charlar un día del padre Castellani, que bueno, que para nosotros es una guía, y él hablaba ya, me acuerdo que hacía sentencias muy firmes, muy claras con respecto a esto que se venía, ¿no? Sí, bueno, él siempre fue
crítico profundo y sarcástico de toda esta decadencia democratista y mentirosa, que nada tiene que ver con los intereses populares y que no representa en absoluto la población, ¿no? Sino que la utiliza en beneficio propio. Bueno, siempre con intereses manejados desde el exterior, ¿no? Por una oligarquía nativa que siempre ha sido complaciente, servil y rastrera frente al poder mundial. Bueno, como está ocurriendo ahora con los Kirchner con respecto a la Fundación Soros y la Open Society. Teníamos algunas cosas del padre Castellani, y por eso vamos a ver si un día, bueno, te convocamos, se lo arreglamos para hablar de ese coloso del padre Castellani. Raúl, un abrazo grande, y bueno, si la lucha sigue y los pueblos siempre pretendiendo, o por lo menos esos sectores de, como decía el general Perón, las organizaciones libres del pueblo dándose a sí mismo la forma de gobierno que quieren, ¿no? Sí, no olvidemos que la organización vence el tiempo, dijo el general, ¿no? Exactamente. Y además que adoctrinar, organizarse es adoctrinar. Y además que cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Lo ponemos permanentemente eso. Raúl, un abrazo grande y gracias por tu charla siempre, ¿eh? No, al contrario, es un gusto comunicarme con vos y un saludo a todos los amigos de allí. Bueno, muchas gracias.